Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos los secretos mejor guardados de las series que nos roban el corazón. Hoy tenemos un vídeo cargado de pasión, drama, y por supuesto mucho salseo. Prepárense porque vamos a hablar de dos de las figuras más queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no se trata de rumores de reconciliación, sino de algo mucho más profundo, la percepción pública de Hande como una figura maternal. ¿Será que Kerem ha salido en su defensa ante críticas injustas? Lo descubriremos. Pero antes de sumergirnos en este drama, les recuerdo a todos que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos análisis, noticias, curiosidades, y todo lo que necesitan para estar al día con el mundo de las series turcas. Así que no lo piensen más y únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos al grano. Hoy vamos a explorar cómo la prensa y los fans han imaginado a Hande Erçel como madre, y cómo Kerem Bürsin podría haber reaccionado ante estas imágenes, sobre todo si considera que son injustas o exageradas. Para entender esto mejor, vamos a analizar varios personajes femeninos en algunas de las novelas turcas más populares, y ver qué características las convierten en modelos a seguir, o no como madres. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones y sorpresas. Empecemos con un clásico, Erkenci. Esta comedia romántica nos presenta a Sanem Aydın, interpretada por Demet Özdemir. Erkenci pertenece al género de comedia romántica y narra la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kandibit, interpretado por Can Yaman. Aunque la serie se centra principalmente en el romance y las aventuras de Sanem y Can, no explora a fondo el tema de la maternidad. Sanem es impulsiva, creativa y un poco torpe, pero también es leal y apasionada. Si tuviéramos que imaginarla como madre, probablemente sería una madre muy creativa y divertida, que animaría a sus hijos a seguir sus sueños. Sin embargo, su falta de experiencia y su carácter impulsivo podrían presentar algunos desafíos. No es el ejemplo clásico de madre abnegada y perfecta, pero sin duda aportaría mucha alegría y color a la vida de sus hijos. La serie es relevante porque nos muestra a una mujer joven que está descubriendo su camino en la vida y luchando por sus sueños, un tema que resuena con muchas jóvenes espectadoras. Curiosamente, aunque Demet y Can tenían una química increíble en pantalla, su relación fuera de la serie no fue tan romántica como muchos fans esperaban. La presión mediática y las expectativas del público a menudo ponen a los actores en situaciones incómodas, esperando que su vida personal refleje el romance que interpretan en la pantalla. Este fenómeno es común en las series turcas, donde la conexión entre los actores es fundamental para el éxito de la historia. Ahora pasemos a algo un poco más dramático, Kara Sevda. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, es un drama romántico con tintes trágicos. La trama gira en torno al amor imposible entre Kemal y Nihan, quienes pertenecen a mundos sociales muy diferentes. Aunque Nihan se convierte en madre al final de la serie, su rol como tal está marcado por el sufrimiento y la pérdida. Nihan es una mujer fuerte y decidida, pero también está marcada por las circunstancias de su vida. Su maternidad está definida por la protección de su hija Deniz, a quien intenta mantener a salvo de las intrigas y la maldad que la rodean. No es una maternidad fácil ni idílica, pero sí una maternidad llena de amor y sacrificio. Kara Sevda es relevante porque explora temas como la clase social, el amor prohibido y la venganza, y muestra cómo estos factores pueden afectar la vida de una persona, incluso en su rol como madre. Un dato interesante es que Neslihan Atagül, al igual que su personaje, también es madre en la vida real, lo que le permitió aportar una mayor autenticidad a su interpretación. La serie también nos muestra cómo el trauma y el dolor pueden influir en la forma en que una mujer aborda la maternidad, destacando la importancia del apoyo emocional y la resiliencia. La actuación de Neslihan Atagül en Kara Sevda fue aclamada por la crítica, consolidándola como una de las actrices más talentosas de Turquía. Cambiando radicalmente de género, hablemos de Mütteşem-YZYL, una serie histórica que narra la vida del sultán Suleimán el Magnífico y su amada Hürrem Sultán. Aunque la serie se centra en el poder y las intrigas del Imperio Otomano, también explora la vida familiar de Hürrem, interpretada por Mary Muzerli. Hürrem es una madre ambiciosa y protectora, dispuesta a todo para asegurar el futuro de sus hijos. No es una madre convencional, pero su amor por sus hijos es innegable. Su maternidad está marcada por la lucha constante por el poder y la supervivencia en un entorno hostil.
Mutesem YZYL es relevante porque nos muestra una perspectiva diferente de la maternidad, una maternidad en la que el amor y la protección se entrelazan con la ambición y la estrategia. Un dato curioso es que Mary Mutherly tuvo que aprender turco para interpretar el papel de Hürrem, y su actuación fue tan convincente que se ganó el corazón del público. El personaje de Hürrem Sultan es una figura histórica compleja y controvertida, y la serie no duda en explorar sus facetas más oscuras y manipuladoras. A pesar de sus métodos poco ortodoxos, el amor de Hürrem por sus hijos es innegable, y está dispuesta a hacer cualquier cosa para protegerlos. La serie también examina el papel de la mujer en la sociedad otomana, destacando la importancia de la influencia femenina en la política y la cultura de la época. Ahora volvamos a las comedias románticas con Sen Kalkapm, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esta serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, un rico arquitecto. Aunque la serie se centra principalmente en el romance entre Eda y Serkan, la maternidad juega un papel importante en la segunda temporada. Eda se convierte en madre de Kiraz, y su rol como tal es muy diferente al de las madres que hemos visto hasta ahora. Eda es una madre joven, moderna y divertida, que intenta criar a su hija con amor y libertad. Combina su trabajo con la maternidad, demostrando que se puede ser una madre exitosa sin renunciar a sus propios sueños. Sen Kalkapm es relevante porque ofrece una visión actualizada de la maternidad, una visión que resuena con muchas mujeres jóvenes que buscan un equilibrio entre su vida personal y profesional. La serie también aborda temas como la importancia de la amistad, la superación personal y la búsqueda de la felicidad. La relación entre Eda y Serkan, tanto en la pantalla como fuera de ella, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, convirtiéndolos en una de las parejas más populares del momento. Y aquí es donde entra en juego el tema de nuestro vídeo, la percepción de Hande Erçel como madre. Después de verla interpretar a Eda, muchos fans la han imaginado como una madre ideal en la vida real. Su dulzura, su cercanía y su naturalidad han hecho que muchos la vean como un modelo a seguir. Y es aquí donde podría surgir la necesidad de Kerem Bürsin de defenderla. Tal vez algunos comentarios han sido demasiado intrusivos, o tal vez han creado una imagen idealizada que no se corresponde con la realidad. Es importante recordar que Hande Erçel es una persona real, con sus propias fortalezas y debilidades, y que su rol como actriz no define su vida personal. La presión mediática sobre las actrices, especialmente en lo que respecta a su vida personal y su posible maternidad, puede ser abrumadora. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta puede ser agotadora, y a menudo se traduce en críticas injustas y expectativas irreales. Es importante recordar que las actrices son seres humanos, y merecen respeto y privacidad. Un dato curioso es que la química entre Hande y Kerem en la serie se trasladó a la vida real, y durante un tiempo fueron una de las parejas más queridas de Turquía. Su separación fue un duro golpe para muchos fans, pero ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales. La intensa atención mediática que rodeó su relación y su ruptura subraya la fascinación del público por la vida personal de las celebridades. Siguiendo con las series que exploran la maternidad, no podemos olvidar An, una serie dramática protagonizada por Cansu Dere. Esta serie cuenta la historia de Zeynep, una joven profesora que decide proteger a Melek, una niña que sufre maltrato por parte de su familia. Zeynep se convierte en la madre adoptiva de Melek, y juntas emprenden un viaje para escapar de su pasado y construir un futuro mejor. An es una serie conmovedora que explora el tema de la maternidad desde una perspectiva diferente. Zeynep no es la madre biológica de Melek, pero su amor y su protección la convierten en su verdadera madre. La serie es relevante porque nos muestra que la maternidad no se define por la sangre, sino por el amor y el compromiso. Un dato interesante es que la serie está basada en un drama japonés del mismo nombre, y ha sido adaptada en varios países. An es una serie que te toca el corazón y te hace reflexionar sobre el significado de la familia y la importancia de proteger a los niños. La actuación de Cansu Dere es sublime, transmitiendo la fuerza y la vulnerabilidad de su personaje de una manera conmovedora. La serie también aborda temas como el maltrato infantil, la pobreza y la desigualdad social, invitando al espectador a tomar conciencia de la realidad que viven muchos niños en todo el mundo. Y para finalizar nuestro recorrido por las series turcas y la maternidad, vamos a hablar de Kadın, una serie dramática protagonizada por Özge Özpirinçci. Esta serie cuenta la historia de Bahar, una joven viuda que lucha por criar a sus dos hijos en la pobreza.
Bahar es una madre fuerte y resiliente, que hace todo lo posible para darles una vida mejor a sus hijos. Su maternidad está marcada por la dificultad y la escasez, pero también por el amor incondicional y la esperanza. Kadn es relevante porque nos muestra la realidad de muchas mujeres que luchan por sacar adelante a sus familias en condiciones precarias. Un dato curioso es que la serie está basada en un drama japonés llamado Woman, My Life for My Children, y ha sido muy bien recibida por el público turco. La serie Kadn es un testimonio de la fuerza y la determinación de las mujeres que luchan por sus hijos. La historia de Bahar es conmovedora e inspiradora, y nos recuerda la importancia de la familia, la amistad y la solidaridad. La serie también aborda temas como la violencia doméstica, la discriminación y la falta de oportunidades para las mujeres en la sociedad. Entonces, volviendo a Kerem y Hande, es posible que Kerem, al ver la idealización de Hande como madre perfecta, haya sentido la necesidad de defenderla de las presiones y expectativas irreales. Quizás ha querido recordarle al público que ella es una persona con sus propias decisiones y que no se le debe encasillar en un rol específico solo por su trabajo como actriz. En definitiva, la reacción de Kerem, si es que existió, probablemente vendría de un lugar de respeto y aprecio por Hande, y de un deseo de protegerla de la presión mediática. La amistad y el respeto mutuo que parecen existir entre Kerem y Hande, incluso después de su separación, son un ejemplo de cómo las relaciones profesionales pueden trascender los límites del romance. Su capacidad para mantener una relación cordial y respetuosa, a pesar de la intensa atención mediática, es admirable. La posibilidad de que Kerem haya salido en defensa de Hande, aunque no haya pruebas concretas, es plausible dado el cariño y el respeto que parecen tener el uno por el otro. Hemos visto ejemplos de diferentes tipos de madres en las series turcas, desde madres jóvenes y modernas como Eda en Senkalkam, hasta madres fuertes y resilientes como Bahar en Kadn. Cada una de estas mujeres representa una faceta diferente de la maternidad, y nos enseña que no hay una sola forma correcta de ser madre. Lo importante es el amor, el compromiso y la voluntad de dar lo mejor de uno mismo por los hijos. Las series turcas nos ofrecen una ventana a la cultura y la sociedad de Turquía, y nos permiten conocer diferentes perspectivas sobre la maternidad y la familia. A través de sus personajes femeninos, estas series exploran temas universales como el amor, el sacrificio, la resiliencia y la búsqueda de la felicidad. La popularidad de las series turcas en todo el mundo demuestra que sus historias resuenan con personas de diferentes culturas y orígenes, y que sus personajes femeninos inspiran y empoderan a mujeres de todo el mundo. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas y la maternidad. Hemos visto cómo la figura materna es representada en diferentes contextos y cómo los actores, como Hande Erçel, pueden llegar a ser idealizados por el público. Recuerden que detrás de cada personaje hay una persona real, con sus propias vivencias y sentimientos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué opinan de la representación de la maternidad en las series turcas? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.